Entrevistas que deslumbran el día, temas virales que nunca se olvidan. Hablemos de algo que mueve, hablemos de algo que vendrá. Hola, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Algo. El día de hoy me encuentro en un espacio muy especial, ya que es para los pequeños. Y es que recordemos que en abril, aparte de celebrar el Día del Niño, conmemoramos el mes del maltrato infantil. El día de hoy me encuentro con una mujer especialista en todo este tema, ya que se ha dedicado a cuidar a todos los niños desde temprana edad a través de terapias infantiles y con más de 5 años de experiencia. Además de que anteriormente se dedicaba a la enseñanza infantil, brindando su conocimiento a los futuros líderes del país. Bienvenida, Mitch, muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias por pensar en nosotros y aquí estamos a sus órdenes. Un honor estar invitada, muchos nervios. Soy nueva en esto. No te preocupes, te vamos a ir nosotros llevando para esta entrevista. Me encanta la idea. ¿Vale? Ahora sí, vamos a iniciar. Cuéntanos, ¿qué es el maltrato infantil? ¿Cómo podemos definirlo? Ay, híjole, el maltrato viene siendo, jurídicamente tiene un peso, emocionalmente tiene más peso. Entonces, a grandes rasgos son todas aquellas actividades que perjudican o que lastiman o que van contra la integridad de nuestros pequeños, ¿no? Eso quiere decir física, emocional y psicológicamente. Okay. Entonces, no es nada más limitarnos a los golpes o a situaciones de abuso sexual infantil, sino es los gritos, es la humillación, es el chantaje y manipulación. También exponerlos a cosas en las que no están como adecuadas, ¿no? Lo que platicábamos de los videojuegos, o sea, que estén viendo contenido para lo cual su cerebro aún no esté listo por nivel de etapa de desarrollo. Ok, perfecto. Ahorita mencionabas justo, y qué bueno que lo sacaste, hay diferentes tipos de abuso físico, mental y obviamente sexual, que muchas personas pues no lo quieren tocar, pero es muy importante. ¿Cómo tú te das cuenta a través de las terapias qué tipo de violencia viven estos niños de estas dos que se mencionan? Pues bueno, dentro de la terapia, normalmente ya cuando llegan a consulta es porque ya hubo un grito de ayuda en cuanto a la detección, ¿no? Entonces, lo que yo trabajo y hacer mucha conciencia es de que si primero se va a hacer como un procedimiento, un proceso jurídico, y se va a levantar, de primera instancia es el peritaje, ¿no? Se necesita un psicólogo para hacer el peritaje y ahí es cuando sale el evento y lo dice, lo manifiesta, queda registrado y se le hace un exámenes de nivel de daño. Okay. Entonces, si no los traen antes y aquí me lo dice, ahí ya está inclusive un poquito en cuerda floja, por decirlo así, porque para que un niño lo diga es muy difícil, es muy doloroso. Okay. Entonces, si lo llega a decir aquí como que muy esporádicamente y sale y llora, yo ya le quité un impacto y ya lo va a tener que volver a decir en el peritaje. Entonces ya es como... que vuelve como el doble trauma para él. Exacto, revictimizarlo, ¿no? Entonces, de primera instancia, lo ideal es que si ya lo detectamos, si ya lo vimos, lo ideal es primero acudir a un perito para que el niño tenga la posibilidad de tener solo ese impacto y medir bien el nivel de daño para que ayude a la parte de la demanda. Perfecto. Posteriormente, ya después tienen un psicólogo que los acompaña durante el proceso, que ya no es el del peritaje, sino es un psicólogo que los acompaña durante el proceso y posteriormente, ya que acaba esta parte de estar yendo al juicio y toda esta situación, ya pueden iniciar el proceso terapéutico para sanarlo. Y entonces ahí ya eso es lo ideal, ¿no? Ese sería el proceso ideal. Pero bueno, la vida está llena La vida es diferente. Sí, ¿no? Entonces, puntos importantes es si mi hijo tiene terrores nocturnos, si empieza un cambio radical de conducta o en la escuela o está teniendo problemas de aprendizaje y también procesos que ya habíamos logrado y que hay
hay que, estamos regresando, como estas regresiones son focos rojos importantes que hay que acudir a consulta de manera constante. pronta. Ok. Según la Organización Mundial de Salud, leí que 1/4% de la población sufrió en su infancia todos estos maltratos y que hoy lo ven reflejado en su vida adulta. Puede ser este caso que existan ya papás que obviamente hayan sufrido este maltrato psicológico, sexual, y que hoy lo ven reflejado con sus hijos y que están regresando a repetir ese patrón de manera inconsciente. O sea, ¿te refieres a que el papá esté violentando al niño de la manera en que fue violentado? Ajá, pero de manera inconsciente. Porque recordemos, y es importante, por ejemplo, tus papás o mis papás fueron educados en una época en donde, por ejemplo, el maestro les pegaba con las reglas, el papá con el cinturón, o sea, vivieron un tipo de violencia que si no era bien pensada, porque tampoco era que los papás lo hicieran, pero que justo esa acción sus padres hoy lo estén replicando con sus hijos, inconsciente. Sí, principalmente ahí son las heridas, ¿no? Esta parte en donde lo más famoso, ¿no? Los niños no lloran. Esta parte en donde el mensaje oculto es tú no tienes derecho a sentir. Exacto, ¿no? Con los hombres, Los hombres no tienen derecho a sentir y entonces van por la vida frustrando o reprimiendo estas emociones y eventualmente esa herida perdura, ¿no? Entonces, como el papá que venía de un sistema muy rígido en donde tuvieron que crecer muy, muy rápido, porque a los 18 ya eran papás y todo esto, ¿no? Y luego se pasa a la siguiente generación y el típico de que yo no voy a ser como mi papá y pero la herida a lo mejor de ese tus sentimientos no cuentas, sigue pasando. Okay. Entonces, el papá, aunque no exprese violencia física o tenga estas actitudes de no apapachar y así, está repitiendo la misma herida en una tercera generación. Correcto, que por eso hace que hoy en día los niños vengan con un cierto trauma que dicen es que en la casa no lo viven porque su papá no es así, no, pero tus heridas están haciendo de manera inconsciente se lo traspases al niño. Exacto. Más allá de traspasar es cómo vamos nosotros manejando y reaccionando ¿no? Okay. Entonces, a lo mejor el papá en su momento, el abuelo, era muy colérico, ¿no? Entonces, el papá, a lo mejor ya no es tan colérico, pero cómo reacciona cuando está enojado, sigue siendo colérico. Claro. ¿No? O sea, a lo mejor ya no explota tanto, si se reprime o logra encontrar otras maneras de proyectar ese enojo, pero cuando se enoja, explota de esta manera y está replicando cómo reaccionar ante esa situación, ¿no? Okay. Y entonces, pues, ¿qué va a aprender el niño? Que cuando esa situación pase, así es como tengo que reaccionar, ¿no? Okay. ¿Qué género es el que sufre más este tipo de abuso? ¿Hombres o mujeres o estamos igual? Ok, dependiendo del tipo de abuso del que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si hay un indicador que las víctimas de abuso sexual infantil es más propenso en niñas. No significa que los niños no la vivan o que no pueda pasar, pero hasta ahorita hay más en niñas. Okay. Lo mismo en violencia física. Con esta parte de que se ha tratado de trabajar con la parte del machismo, pues la niña sigue siendo parte de este objeto, ¿no? Es un objeto, no es una persona, no tiene sentimientos y entonces por eso pues yo puedo abusar de ella como se me venga en gana, ¿no? Y en la parte emocional ahí sí yo creo que hay una paridad, ¿no? O sea, sí es como... tanto en niñas como en niños. Si bien las víctimas de violencia física puede llegar a ser un poquito elevar el nivel del trauma, no significa que la violencia emocional no sea importante también. Entonces sí, esta parte que justo que hablamos, ¿no? De los niños no lloran y entonces este daño también pues tiene otras connotaciones, ¿no? No es nada más es más allá. Qué bueno que mencionas que existen otras connotaciones. ¿Qué tipo de síndrome, por ejemplo, se puede desarrollar después de pasar por un abuso, ya sea mental, físico o sexual? ¿En qué sentido? Por ejemplo, sacas el síndrome de ansiedad, de depresión, de insomnio. Eso sí, ¿qué tipo puede generar más
ante un abuso? Pues Y tú, pues mira. ¿Cómo te explico que es un cóctel? Sí, no, depende mucho de la personalidad del niño, de la niña, depende mucho de también su entorno, depende mucho de cómo logró salir adelante de esa situación. Ahora sí que la psicología es parte de los dependes, ¿no? Porque tienes muchas aristas que le van a dar herramientas al niño y a la niña para poder salir adelante, ¿no? Entonces, no necesariamente es como un síndrome en específico que vaya alineado con algún tipo de violencia, sino que es una mezcla. Somos humanos y entonces somos un conjunto de varias cosas. Y entonces, aparte del evento traumático, pues a lo mejor también tengo otros en la vida, de que hablar de los más repetitivos, pues es ansiedad y depresión. Que es lo que lo detona inclusive en su vida adulta. Es correcto, ¿no? El proceso de rehabilitación es largo, es de toda la vida, porque se trata en primera instancia, luego en la adolescencia, que hay un brote hormonal y en donde ya hay un poquito más de conciencia de lo que vivió, vuelve a detonar. Pero entonces ahí ya trabajaste la parte del autoconcepto, de la autoimagen, de no revictimizarte, sin embargo no significa que no vaya a doler. Okay. ¿No? Y eventualmente en la etapa adulta, ¿no? Cómo te vas a relacionar con las otras personas, cómo te vas a relacionar con el sexo opuesto, cómo vas a generar estos vínculos en función a qué, ¿no? Muchas niñas que son víctimas de abuso sexual, empiezan a ver su cuerpo como una manera de comprar afecto. Okay. Entonces eso también va a determinar el vínculo que crea con su pareja. Exactamente, ¿no? O sea, a lo mejor sí, ya no me duele, a lo mejor estoy en una relación sana, pero a lo mejor yo sé que tengo que estar teniendo constantemente relaciones sexuales con él porque si no, ya no me va a amar. Tener vínculos sanos, ¿no? Vínculos que no sean codependientes en algún punto. Que no te lleguen a afectar, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas, todas las relaciones tienen sus va y vienes y tienen sus detalles y hay que luchar, hay que seguir trabajando en ellas como pareja, como individualmente, pero al final de cuentas hay veces que no siquiera somos conscientes de por qué actuamos como actuamos, ¿no? Y hay veces que tienen desde muy escondida la herida, desde muy profunda y dices, ¡ah! Cuando te das cuenta es así de que, y por eso hice esto y luego lo cambié para esto y se vuelve como una cadenita. Justo ahorita mencionaste el tema de que también son heridas de la infancia. Uh-huh. Es importante, yo creo que nos expliques un poquito más a detalle el que es la gente se entere que no solamente existe el maltrato físico o mental, sino que también el maltrato de abandono a los niños, de que obviamente los padres no estén presentes, el maltrato comercial. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar, al menos acá en México, pues ¿cuántos niños no vemos en los semáforos trabajando, pidiendo dinero o vendiendo dulces? Ese también es un tipo de maltrato que totalmente a los niños les afecta a futuro. Sí, ahora sí que pues es un punto sensible, ¿no? Porque al final de cuentas todos tenemos una escala de necesidades, bien lo hablaba Maslow, y entonces esta parte en donde pues estas familias tienen varios hijos y no tienen que alimentar y entonces pues no tienen ni lo básico, ¿no? Casa, comida y el sustento necesario. Exactamente, ¿no? Entonces, pues los papás ¿en qué van a estar más preocupados? Pues en qué coman todos. Entonces, y si para comer todos necesitan salir a trabajar todos, pues lo que puedan hacer los niños, ¿no? Por lo menos mendigando para que pues al final del día todos tengan un pan. Entonces, pues es una situación que no deberían de pasar los niños, es correcto, pero si no hacen eso, entonces no van a comer. Y no hay obviamente como esa unión dentro de lo que cabe familiar, claro, de sobrevivencia. No, y aparte que te darías una gran sorpresa de que, o sea, la idea antes no era normal querer a tus hijos. Entonces, ¿qué? Antes era como de, sí, pues, si sobrevives bien y si no... No, pues antes, ni siquiera crecían contigo, se los daban a la nodriza y la nodriza tenía como 20 niños de varias familias aristocráticas
aristócratas, y se los llevaba como a alguna granja y ahí crecían todos juntos y entonces a lo mejor en el camino hasta se le caía el niño y se moría y ya cuando ya iban los padres a verlo, pues hasta le daban otro niño y ellos decían, oh sí, o sea, eran vistos como propiedad. Okay. Y entonces es romper esa parte, por eso hoy en día todavía se siguen peleando los hijos por ese instinto de propiedad, ni siquiera es por el afecto. Sí, por el amor, sino es que es mío. Exacto. Y aunque no lo quiera, pero no te lo va a dar. No, ajá, y es mío y es parte de mi propiedad y me va a ayudar a trabajar en la finca o en los terrenos. O sea, también es esta disparidad socioeconómica importante que hay en el país, también influye en cómo vemos a los hijos. Entonces es muy nuevo esta parte de querer verlos como seres humanos también, como personas, como darles una identidad, como respetarlos. Bueno, o sea, no, ya es así de, antes por eso el famoso, ¿no? De es que con una mirada ya sabías qué hacer o exactamente, y quedarte quieto y así, o sea, eso es miedo, eso no es respeto, eso es miedo. ¿Qué actitudes empieza a tener el niño para ya como detonar que está sufriendo un abuso? Ok. Bueno, ya habíamos mencionado como los puntos rojos, ¿no? Los terrores nocturnos, la dificultad en el aprendizaje y la parte de los procesos, ¿no? El control de esfínteres. También otras actitudes es como mencionabas, ¿no? Esta parte en donde empieza a tener como explosiones muy agresivas en la escuela o reacciones que dices, ok, ¿esto de dónde salió? Pues sería importante indagarlo, ¿no? Esta parte en donde también hay, eso es en algunos niños, otros niños de ser como muy sociables se empiezan como a retraer. O sea, es un cambio como muy polarizado, muy sí. Otro tipo de actitudes es esta parte de los dibujos. Si empiezan a tener los dibujos como muy sanguinarios, así, no es indicador al 100%, pero hay que ver. Porque puede ser como un reflejo de unas películas. Exacto, que están viendo. ¿no? O sea, hay que ver, primero hay que indagar, no se espanten, papitos, si el día de mañana el niño está dibujando ahí un cuchillo. Sí, no, es esta parte en donde, ¿qué está dibujando? ¿Qué está queriendo proyectar? Los niños para sacar algo que les duele o que les angustia lo necesitan proyectar porque la parte del pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Entonces, para que ellos puedan como lidiar con él, necesitan de alguna manera física tenerlo... Ser más tangible. Exacto, su problema, ¿no? para poderlo, irlo llevando, ¿no? Entonces, si vemos que a lo mejor empieza a pegarle a los muñequitos y así, y como con mucho coraje, hay que cuestionar, ¿no? Así de que, ¿qué está viendo? ¿Dónde lo está viendo? ¿Por qué se está sintiendo así? Sí, porque igual los papás pueden decir, es que en la casa su papá y yo no peleamos. Claro, okay, pero como mencionábamos hace rato, quizá está viendo programas que no son adecuados para su edad. Claro, y acordémonos, eso también es abuso infantil. O sea, esta parte de exponerlos así a algo para lo que su etapa de desarrollo no está preparada, también es negligencia. Sí, porque hay que recordar que también los niños pues son esponjitas, entonces todo lo que ven lo van replicando porque ellos no saben qué está bien y qué está mal. Así porque es. Porque lo ven y dicen, pues si tú lo haces, yo también lo voy a hacer. Sí, ¿no? Y esta parte en donde por proceso de desarrollo todavía no diferenciamos bien entre la realidad y la fantasía. Entonces, niños de 4 años viendo películas de los Avengers, pues ellos se creen los Avengers, ¿no? Claro. O el típico niño de que te platican ya de adultos, ay, no, es que cuando yo fui a ver Superman, yo vi la capa y yo dije yo quería volar y entonces me puse la capa y me aventé de la terraza y me rompí el codo, ¿no? Descalabrado el niño, porque obviamente, como bien mencionas, no lo saben diferenciar de que exacto. Entonces sí hay que ir midiéndoles ahí, por eso las cosas tienen un rank, ¿no? O sea, esta parte en donde pues no una son clasificación correcto.
Correcto. En donde, con quién sí y Exacto. hasta qué edad verlo. Exactamente. Y ojo, también hay caricaturas que parecen infantiles y el contexto no lo es. Entonces, sí, papitos, a lo mejor sí estar revisando, de repente sí ver con ellos como el programa, sentarte al lado así de que, ay, ¿qué estamos viendo? Y ver las palomitas y estar viendo ya con ojos de adulto el programa, ¿no? Porque luego el papá también, se ríe Claro. y no está entendiendo como el contexto. Entonces, eso también es pues de alguna manera riesgoso para el niño. ¿A qué edad ya es importante o es necesario que los niños empiecen a tomar terapia? Porque también es importante mencionar que la terapia no es cuando ya estás mal, es para evitar que estés mal. Claro. Entonces, por ejemplo, yo puedo traer a mi niño, a pesar de que no esté padeciendo una violencia en casa, pero para que él pueda manejar, por ejemplo, sus emociones. Claro, pues dependiendo del tipo de lo que queremos, ¿no? Obviamente hoy en día ya hay mucha fuerza de mucho énfasis en la inteligencia emocional. ¿Cómo voy a enseñar inteligencia emocional si a mí pues, con la chancla me la enseñaron, ¿no? Ya con eso me quedaba Exacto. Quieta. Entonces, no está de más acompañar. A lo mejor el niño no tiene que iniciar en per se un proceso terapéutico, pero sí los papitos pueden acercarse y preguntar y llevar un acompañamiento así de que, ¿sabe qué? Es que estoy muy frustrada, también sé que es muy desgastante ser padre de familia, esta parte de lo que lleva trabajo, aparte el nuevo el niño y es tanta información que se necesita y no toda te va a llegar, ¿no? Y siempre se te va a ir algo entre las manos así, es que yo leí esto y vi esto y aquello y aún así no puede, ¿no? Entonces, no, tranquilos, papitos, aquí los apoyamos, es esta parte del acompañamiento, se puede a lo mejor como una estimulación temprana y acompañamiento para padres desde los 2 años, o sea, esta parte en donde sí necesitan como esta parte para ayudarles a qué es la disciplina consciente, en donde tenemos en cuenta las etapas de desarrollo de los niños para ver, a ver, no es que te esté retando, es que su cerebro no se ha desarrollado, ¿no? Claro. Entonces, desde los 2 años pueden venir y no necesariamente ser un proceso, pero sí se puede dar como un acompañamiento o como lo que en algún momento se quiso hacer de escuela para padres, pero no lo vean como que, ay, me van a decir que me van a enseñar a ser papá. No, es juntos y eso es lo que aquí trabajamos en Doctor Muelitas, ¿no? Es juntos hacemos tribu. Para criar un niño de verdad se necesita una tribu. Déjenos ser su tribu, déjenos de darles, escucharlos y juntos encontrar la respuesta. De eso se trata, juntos encontrar la respuesta porque los más sabios con sus hijos siempre van a ser ustedes, ¿no? Nosotros nada más les vamos a dar así de que, ¿y si intentas esto? Una pequeña guía diferente. Exactamente. Déjanos tus redes sociales para que todos los papis vayan a buscarte y obviamente encuentren, como dices, esa nueva tribu para enseñar a sus niños. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos en Facebook como Doctor Muelitas. Entonces ahí nos escriben y nos pueden mandar mensajito. O en Instagram estamos como Doctor Muelitas MX. Ahí también nos pueden seguir. Y en TikTok no tanto, porque la verdad todavía no somos tan expertos y esto crece muy rápido. Pero ahí también tenemos como varios tips que pues los podemos, que los pueden escuchar y que les puedan servir. Y si no, también pues un WhatsApp y con muchísimo gusto aquí estamos a sus órdenes. Pues Mitch, nuevamente muchas gracias. Este ha sido el programa del día de hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y los veo la próxima semana. Hasta la próxima. Temas virales que nunca se olvidan. Hablemos de algo